una nueva edición de Hablemos de Educación. Yo soy Ana Romero. Conversamos con Andrea Talamoni, responsable del programa Iberlectura de la OEI, quien nos contó que gracias a los 3 ejes principales, el programa ha ido creciendo exponencialmente. Y con la campaña Lectura en Movimiento, desde el 2019, se busca llegar a las personas de a pie. Es por ello que esta iniciativa se promueve en el transporte público, como el Tren de Lima o el Metropolitano. Lectura en Movimiento es una campaña que inició en el Congreso Internacional de la Lengua en el año 2019 con la idea de llevar literatura de calidad a las personas en la calle, en la vía pública, en espacios no convencionales, donde los libros no llegan, poder llegar con lecturas. La idea, digamos, de la campaña en Lectura en Movimiento en Lima se basa en 3 ejes. Uno, disfrute de lecturas en voz alta. Se va a leer en el Metropolitano y en la línea 1. También se va a leer en los 3 hospitales de salud. O sea, uno de los ejes es disfrute lecturas en voz alta. El otro es encuentre postales. Elaboramos postales con códigos QR de acceso a bibliotecas digitales, a libros, a audiolibros, a colecciones. Entonces encuentre una postal, tome una para usted y otra para regalar. Y el tercer eje de la campaña es acceda a bibliotecas virtuales y conozca sobre la literatura de escritoras y escritores peruanos. Iberlectura trabaja directamente con los Ministerios de Educación y Cultura del Perú y de diversos países de Iberoamérica, buscando fortalecer las políticas públicas enfocadas en la educación y la cultura. Además de ofrecer incentivos como son concursos y premios de buenas prácticas. Pero dejemos que Andrea misma nos los comente. Bueno, Iberlectura, como le comentaba, es el programa iberoamericano de promoción de la lectura de la OEI. Tiene como misión fundamental, como toda la OEI, brindar asistencia técnica a los ministerios de Educación, Cultura y Ciencia. En nuestro caso trabajamos básicamente con cultura y con educación, brindando asistencia técnica, apoyando tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, regionales y municipales, en distintos proyectos y programas que tienen cada uno de los gobiernos en el tema de promoción de la lectura y el libro. Y también apoyamos concursos y premios con distintas organizaciones o bibliotecas o ministerios. En algunos casos tienen que ver con premios vinculados al reconocimiento de buenas prácticas, por ejemplo, el premio Viva Lectura o el premio María Moliner, digamos, son premios que reconocen las buenas prácticas en la mediación lectora, sea de docentes, bibliotecarios, bibliotecas, organismos, etc. En otros casos son premios o concursos que fomentan la escritura, porque el programa, si bien se llama Iberlectura, cuando hablamos de lectura lo hablamos en sentido amplio, tiene que ver con lectura, escritura y oralidad. Tenemos un área de formación que está coordinada desde el Instituto Iberoamericano de Formación de la OEI, con sede en Madrid, donde se brindan, digamos, una serie de opciones de capacitación, de fortalecimiento de bibliotecas, de mediadores de lectura, etc. Y tenemos otra área que es la de divulgación. Tenemos un micrositio web con todos los materiales de todas las campañas, con acceso a bibliografía, un boletín que sacamos mensualmente y elaboramos también informes especiales que los llamamos en foco porque hacemos foco en un tema específico o en una problemática específica o en una campaña. No todas las personas tienen la suerte de tener libros en sus casas, pero Andrea nos comenta que no es el único privilegio que muchos niños tienen. ¿De qué sirven unos libros si no tenemos un papá, una mamá, unos abuelos que nos lean esos libros cuando somos niños? Veamos esta reflexión que involucra a los padres de familia y hace un llamado a los mismos
a estar más atento a la educación de nuestros hijos? Lamentablemente no es solamente en los lugares alejados. No todos nacemos con la posibilidad de tener una biblioteca. Y ya no digo tener una biblioteca en casa, hablo de un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que por las noches nos acompañen cuando vamos a dormir y nos lean en voz alta o nos narren un relato de nuestros pueblos, ¿no? De donde fueron ellos, de lo que a ellos les contaban, que nos canten canciones que les cantaban a ellos. Entonces ya no hablamos solamente del libro o la posibilidad de tener una biblioteca en casa o una biblioteca cerca, una biblioteca en la escuela o una biblioteca pública. Estamos hablando de que hay muchos niños y niñas que ni siquiera tuvieran esa voz que los arrulle en esas noches, cada una de sus noches al irse antes de ir a dormir. Es por eso que la OEI tiene como uno de sus mandatos el tema de la promoción de la lectura, el tema de el acceso a literatura de calidad. Estamos trabajando con muchas organizaciones de acá del Perú y de otros lugares para poder hacer que la lectura, que las nanas, las canciones, los arrullos lleguen a las mamás y a las familias cuando todavía el bebé está en la panza. Entonces poder llegar a esas mamás con materiales como para que puedan cantarles a sus bebés, vincularse desde ese lugar del arrullo, nos parece importante. Y en relación a los niños más grandes, por supuesto que también. A veces sucede que el niño entra en la escuela y se le deja de leer. Y ese es el momento en donde, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer y que ese niño, esa niña continúe disfrutando el placer de la lectura? La lectura literaria tiene que ver con el placer, con el disfrute. Y ese disfrute de esa lectura va a ser que pueda tener mejor comprensión lectora, la conversación literaria, digamos, conversar sobre libros, no evaluar quién es el personaje del libro y qué dijo en la página 44, no. Es conversar entre los compañeros sobre libros. Eso es algo que es invaluable, porque es lo que les permite a los chicos y a las chicas disfrutar y querer más. Pero además la lectura, digamos, y la comprensión, digamos, la lectura y la comprensión lectora, básicamente son la llave de acceso a todos los demás derechos. Si yo no puedo leer, no puedo entender lo que me dice un comunicado, una reglamentación, una ley, ¿cómo voy a cumplirla? ¿O cómo voy a hacer valer mis derechos? La lectura lo que hace es formar ciudadanos. La lectura es también entonces una habilidad necesaria en este siglo XXI para poder desarrollarnos en el mundo laboral y en el personal también, ¿no? Conversamos también sobre la importancia de tener redes de recomendación en las cuales nos podamos apoyar para generar interés en lo que se lee. No ver la lectura como una obligación, sino disfrutar de la lectura. Y con Lectura en Movimiento se inició esta travesía que Andrea nos comenta. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los adolescentes leen diferente. Leen quizás otras cosas, leen de otra manera, leen más breves, cosas más breves, que tenemos que mirar y valorar lo que leen y lo que escriben también, porque escriben mucho. Desde Iberlectura comenzamos una colección que se llama Iberoamérica Lee, que son antologías con textos de escritoras y escritores de cada uno de los 23 países miembros de la OEI. Y también tenemos otra colección que es la colección Lectura en Movimiento, que en realidad no es
una antología iberoamericana, sino que es una compilación de los materiales que tenemos en la campaña. El poder llegar a los jóvenes, a los adolescentes con este tipo de materiales, creemos que los estimula a leer. No hay nada mejor que un par te diga, este libro no te lo pierdas. Eso es lo mejor, generar redes de lectores, redes de recomendaciones, ¿no? Así que bueno, estamos iniciando con Juan Carlos Ruiz un trabajo muy potente aquí en Perú. Esta campaña Lectura en Movimiento creo que es como el puntapié inicial para un largo partido de promoción de la lectura en todo el país. Nace hoy en Lima, pero va a ser para todo el país y en diferentes áreas. Así que estamos súper entusiasmados. Al final, Andrea Talamoni nos deja un mensaje para todas las personas jóvenes que buscan adentrarse al mundo de la lectura, y a los no tan jóvenes también, ya que como recordamos, nunca es tarde para aprender, y mucho mejor si es lectura en familia. A ver, hablamos de llevar literatura de calidad, por eso estas colecciones, por eso estas campañas, pero hay una cosa que es fundamental. El juego, por ejemplo, en los niños es algo absolutamente natural, la lectura no. Entonces, a mamás, papás, abuelos, si un niño, una niña disfrutan de una lectura en voz alta, de una narración, de un canto, a los docentes también, si los chicos y chicas y jóvenes los y las ven con libros literarios propios, no un libro que sea escolar. Si los ven disfrutar de la lectura, van a contagiar. Es así. Hay que mostrar también con el ejemplo. Si uno disfruta, el otro disfruta. Si uno disfruta leyendo en voz alta, el otro va a disfrutar la lectura. Y si los niños nunca nos ven con un libro, nos ven solo mirando televisión. ¿Y cómo les decimos? Ay, ¿por qué no disfrutas de un libro? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Hablemos de Educación. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes. Y próximamente este programa será emitido en USMP Televisión, el primer canal educativo del Perú, en el canal 39 de Movistar, HD 739 de Movistar y la señal digital 12.1. Nos vemos.